La Revolución. En 1910, Francisco I. Madero, un joven de clase acomodada, dio a conocer su libro La sucesión presidencial, en el que se proponía el fin de la dictadura con la elección libre y democrática de un nuevo vicepresidente. La prensa y varios sectores del país apoyaron su propuesta. Díaz se negó a aceptarla. Madero inició su propia campaña presidencial y fue encarcelado en San Luis Potosí bajo el cargo de rebelión. Los comicios le dieron el triunfo, pero Díaz se negó a reconocerlo. Madero escapó de la cárcel y en San Antonio, Texas, proclamó el Plan de San Luis, que bajo el lema "sufragio efectivo, no reelección", denunciaba el fraude electoral y hacía un llamado al pueblo para levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Gracias al apoyo militar de Pascual Orozco y Pancho Villa en el norte y de Emiliano Zapata en el sur, Madero logró que Díaz abandonara la presidencia en mayo de 1911. El 6 de noviembre asumió el gobierno con José María Pino Suárez como vicepresidente. Al inicio del mandato de Porfirio Díaz se dieron sublevaciones de gente perteneciente al antiguo régimen liberal y que, aunadas a una serie de acontecimientos políticos, económicos y sociales, fueron punto clave para el surgimiento del movimiento de la Revolución Mexicana, pudiendo concentrizar entonces su origen como el resultado de las siguientes causas: políticas, un régimen envejecido ante la ausencia de integración o formación de nuevos dirigentes y el empuje natural de las nuevas generaciones; sociales, la mala administración de la justicia, la riqueza acumulada en poder de solo unos cuantos y la extrema pobreza de la mayoría de la gente; las condiciones infrahumanas de los campesinos, quienes aparte de carecer de tierra sufrían el maltrato de los capataces, imperando en todo momento las condiciones de servidumbre; de igual forma las condiciones de los obreros en las fábricas ante extensas jornadas de trabajo que iban de las 14 a las 16 horas diarias a cambio de un salario miserable e injusto; la adopción de la cultura francesa ante la cultura nacionalista, pero sobre todo la incapacidad del general Porfirio Díaz para comprender las necesidades de la justicia y de participación política. El mandato de Díaz se extendió hasta 1911 y solo sufrió dos interrupciones: los periodos de Juan Méndez y Manuel González. Su gobierno se apoyó en un grupo de intelectuales conocido como los científicos. Bajo su poder el país vivió en calma. Se ampliaron la red ferroviaria y la comunicación telegráfica y postal. Las obras portuarias prosperaron en la costa del Golfo de México. La llegada de capitales extranjeros y una nueva red bancaria promovieron el desarrollo de la agricultura y la minería, el comercio y la industria. La minoría, acaudalada y poderosa, vivía del trabajo de la mayoría, explotada en grandes latifundios, situación a la que se anudaba la falta de movilidad social de las capas intermediarias. Aunque normalmente se llevaban a cabo elecciones y también se exaltaba la importancia del poder legislativo, la oposición quedaba anulada por el mínimo apartado del Estado. Porfirio Díaz rigió la vida política mexicana durante más de 30 años. Su sueño de poder inconmovible quedó roto cuando en 1910, al intentar su séptima reelección como presidente, originó el estallido de la Revolución Mexicana que durante una década conmovió los cimientos del país. Las causas de la Revolución Mexicana fueron de carácter social, político y económico. Entre ellas se encuentran una libertad de expresión, la desigualdad social, la sobreexplotación laboral y muchas otras que condujeron al hartazgo del pueblo mexicano, lo que culminó con una serie de levantamientos armados y con el derrocamiento del régimen porfirista. La desigualdad social y la concentración de la riqueza. Es cierto que durante el porfiriato nuestro país tuvo un crecimiento económico importante. Sin embargo, la riqueza quedó repartida en unas cuantas manos nacionales y en otras pocas extranjeras. No existía la libertad política. Es decir, el pueblo no podía elegir a ningún representante dentro de los poderes estatales ni federales. Estos eran impuestos por Porfirio Díaz, quien, pese a estar en la contra de la reelección, permaneció en el poder más de 30 años. Despojo de tierras a los campesinos. Díaz hizo una serie de reformas a la legislación que facilitaban la entrada de compañías extranjeras para que se adueñaran de terrenos baldíos, los cuales
En realidad pertenecían a indígenas, campesinos o gente muy pobre que no tenía el dinero para trabajar sus tierras y eran despojados de ellas. Creación de latifundios. Las haciendas de gran extensión pertenecían usualmente a unos pocos propietarios, mientras la mayoría de los mexicanos se morían de hambre. Pese al impulso de la educación superior, disminuyó la calidad de la enseñanza popular. De hecho, el 80% de la población era analfabeta. No había libertad de expresión. La prensa tenía prohibido emitir cualquier tipo de opinión en contra del gobierno y las huelgas estaban prohibidas para todos los sectores. Obreros y campesinos carecían de protección laboral, por lo cual estaban expuestos a la sobreexplotación. La mayoría de los trabajadores incluso debían cumplir con jornadas de más de 12 horas por un sueldo miserable de 75 centavos. Represión y uso de la fuerza. Las condiciones laborales eran pésimas. Sin embargo, cuando los trabajadores y campesinos trataban de manifestar su inconformidad, fueron reprimidos brutalmente. Un ejemplo es el asesinato de obreros durante la huelga de Cananea, 1906, y de Río Blanco, 1907. Consecuencias de la Revolución Mexicana. 3.4 millones de vidas afectadas. No se cuenta con una cifra exacta del número de fallecidos durante el conflicto, pero se estima que oscile entre el millón y los 2 millones de personas. Contando la emigración de otros países, la hambruna, la disminución de la natalidad y la pandemia de gripe española desatada en 1918, se estima que 3.4 millones de personas hayan sido afectadas en sus vidas para siempre durante este periodo de la historia mexicana. Nacimiento del burócrata. Gracias a los sustanciales cambios sociales y políticos de la Revolución, las clases desfavorecidas ingresan al Estado a ocupar funciones burócratas y administrativas. El ejército, empleado a la Revolución, también abrió su sistema y captó personal de las clases medias y bajas, creciendo un 50 y 60% durante el gobierno de Calles. Esto significó un sustancial cambio en la reparación de la riqueza del país. Migración urbana. Huyendo del desorden y la violencia en el campo, ya que la revolución fue un movimiento de mucha presencia rural, un amplio porcentaje de la población campesina migró a las ciudades, incrementando así el nivel de vida de las ciudades, pero ocasionando en ellas una desigualdad social profunda. La reforma agraria. Uno de los cambios más significativos de la revolución permitió a los campesinos poseer tierras y creó una nueva clase de ejidatarios. Esto, sin embargo, no mejoró demasiado su calidad de vida, y muchos aún preferían migrar a las plantaciones en las que se les maltrataba o explotaba, pero eran mejor retribuidos. Muchos otros migraron a Estados Unidos. Impacto artístico y literario. Numerosos autores mexicanos retrataron en sus obras lo ocurrido entre 1910 y 1917, creando sin saberlo un potente músculo estético y artístico que rendiría frutos en la cultura de un país posteriormente. Algunos de estos autores son Mariano Azuela y sobre todo su novela Los de Abajo de 1916, José Vasconcelos, Rafael Muñoz, José Rubén Romero, Martín Luis Guzmán y otros más. Así nacería a partir de 1928 el género de la novela revolucionaria. Algo similar ocurrió en el cine y la fotografía, cuyos cultores retrataron abundantemente los años de conflicto. Auge de los corridos y las adelitas. Durante el periodo revolucionario cobró mucha fuerza el corrido, una expresión musical popular heredada del antiguo romance español, en las que se narraban hechos épicos y revolucionarios, o se trataba de la vida de los líderes populares como Pancho Villa o Emiliano Zapata. De ellos nace también la figura de la adelita o soldadera, la mujer comprometida con el campo de batalla, evidencia de la importante participación de la mujer en ambos lados del conflicto. Visibilización militar de la mujer. Muchas mujeres participaron activamente en el conflicto bélico, alcanzando grados de coronel, teniente o capitán, dejando una importante impronta
impronta manera de pensar de las mujeres durante la época. Entre ellas pueden nombrarse a Margarita Neri, Rosa Bobadilla, Roana Ramona Flores o María de Jesús de la Rosa La Coronela. En 1919 Venustiano Carranza logró consolidar su poder. Estados Unidos había reconocido su gobierno y sus enemigos principales estaban vencidos. Zapata fue asesinado alevosamente en Chinameca y Villa derrotado por Obregón. Vio reducida su gloriosa división del norte a un puñado de fieles guerrilleros. Después de 9 años de guerra y más de 1 millón de muertes, la nación parecía encaminarse hacia la paz. Al terminar su mandato presidencial, Carranza quiso designar como su sucesor civil el ingeniero Ignacio Bonillas. Pero el general Obregón, que esperaba ser presidente, se rebeló en contra de Carranza y lanzó el Plan de Agua Prieta. El jefe del ejército constitucionalista trató de huir, pero fue muerto en Tlaxcalolongo, una pequeña aldea en la Sierra de Puebla. No hubo oposición en las elecciones en que Obregón se postuló a la presidencia. Antes de un brillante militar, ahora un político perspicaz, se dedicó a la pacificación y reconstrucción del país. El reparto agrario se puso en marcha y se establecieron jornadas de trabajo y salarios mínimos para los obreros. Sin embargo, propuso el control de los recursos petroleros, que se encontraban entonces en manos de las compañías extranjeras, para obtener el reconocimiento de Estados Unidos. La lucha armada había creado una conciencia sobre la necesidad de la justicia social y la educación del gobierno mexicano. Obregón encargó esta última tarea a José Vasconcelos, un gran intelectual y educador que emprendió una campaña de alfabetización en todo el país. En las escuelas se promovió el orgullo por los valores nacionales y el conocimiento de las grandes obras de la cultura universal. Al acercarse el final del gobierno de Obregón, se presentó de nuevo el problema de la sucesión presidencial. El elegido fue Plutarco Elías Calles, pero su designación provocó el levantamiento de Adolfo de la Huerta y otros altos al mando del ejército. Esa inconformidad les costaría la vida a varios de los enemigos generales revolucionarios. Luego de que el presidente Porfirio Díaz resultara electo para un nuevo periodo presidencial, 1910-1914, el ex candidato y líder liberal Francisco I. Madero lanzó el Plan de San Luis, fechado el 5 de octubre de 1910, para derrocarlo. Su lema principal fue sufragio efectivo, no reelección, y reivindicaba derechos laborales y la repartición de tierras que buscaban grupos sociales contra Díaz, según la cronología de la revolución. En su plan de acción estaba una convocatoria a la lucha armada. El 20 de noviembre, desde las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán sus armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente nos gobiernan. Algunos grupos, como el de los hermanos Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán, al ser descubiertos en posesión de armas, se lanzaron antes de la fecha pactada en Puebla. La muerte de los hermanos al enfrentarse con las fuerzas del gobierno los llevó a ser considerados los primeros mártires del movimiento contra Díaz, además de que motivó a otros a la insurrección. En los hechos no se dio un levantamiento coordinado el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde para derrocar a Díaz, pues para este momento ya había 13 hechos de armas en diferentes estados. Pero esa fecha ha sido considerada hasta hoy como el inicio de la Revolución Mexicana. Periodo postrevolucionario. Entre 1920 y 1924 gobernó Álvaro Obregón. La relativa estabilidad permitió la transformación pacífica del poder y a partir de 1924 gobernó Plutarco Elías Calles. Durante su gobierno tuvo lugar el conflicto cristero, que fue de trascendencia menor. Antes de dejar la primera magistratura, se comprometió a no reelegirse, violando el principio rector de la lucha revolucionaria. Obregón se presentó a las elecciones en 1928 y triunfó. El hecho encendió los ánimos y Obregón murió asesinado. Por su parte, al dejar la primera magistratura, Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario.
La época posterior, conocida como el Maximato, promovió el advenimiento de las instituciones democráticas. Sin embargo, Calles movía los hilos del poder detrás de los presidentes Emiliano Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. El verdadero cambio tuvo lugar bajo el candidato de Lázaro Cárdenas, que gobernó en 1934 y 1940 con un verdadero margen de decisión y apoyo popular. Cárdenas desterró a Calles, rechazó las dictaduras europeas y dio asilo a los españoles que huían de la guerra civil. En 1938 explotó la industria petrolera mexicana y creó la Confederación de Trabajadores de México, la Federación Nacional de los Trabajadores del Estado y la Confederación Nacional Campesina. En 1938, el Partido Nacional Revolucionario, que dominaba la esencia política nacional, se convirtió en Partido de la Revolución Mexicana. En 1946, el Partido de la Revolución Mexicana se convirtió en el Partido Revolucionario Institucional, PRI. El gobierno de Miguel Alemán fomentó el crecimiento de la clase media mexicana y la atracción de capitales extranjeros. Los presidentes Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateo y Gustavo Díaz Ordaz reprimieron movimientos populares nacidos en el seno de la clase obrera. El 2 de octubre de 1968, las fuerzas gubernamentales provocaron la matanza al disolver una manifestación de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Personajes de la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz, 1830-1915. Gobernó México en férrea dictadura por más de 30 años entre 1876 y 1911, con breves interrupciones. Hombre de armas. Durante su gobierno se alcanzaron grandes logros materiales que contrastan con injusticias sociales. Renunció al poder en 1910. Muere en el exilio en Francia. Francisco I. Madero, 1897-1913. Líder político que inicia el proceso revolucionario en 1910 con su proclamada contra Porfirio Díaz, sufragio efectivo, no reelección. Alcanzó el poder en 1911, pero en 1913 fue traicionado y asesinado en un golpe de estado dirigido por Victoriano Huerta. A estos eventos se le conoce como la Decena Trágica. Francisco I. Madero, ascenso y caída. La lucha armada hizo surgir a otros líderes revolucionarios que acompañaron la causa de Francisco I. Madero, entre ellos Emiliano Zapata, en el sur del país, así como Francisco Pancho Villa. Su nombre real era Doroteo Arango, Álvaro Obregón y Pascual Orozco en el norte. La presión revolucionaria tuvo éxito y Porfirio Díaz firmó su renuncia en la presidencia el 25 de mayo de 1911, dando fin a 35 años de gobierno y abriendo paso a nuevas elecciones. Francisco I. Madero ganó la votación y asumió la presidencia en México el 6 de noviembre de 1911, en la que se consideraba la primera elección democrática en 30 años. Aunque el movimiento logró la remoción de Díaz, el gobierno nuevo no podía pronta respuesta a las demandas revolucionarias populares. Pronto comenzaron las luchas entre los que fueron aliados en el comienzo del levantamiento armado, pues cada bando se asumía como auténtico defensor de los ideales revolucionarios. Zapata lanzó el Plan de Ayala bajo la bandera de lucha agraria, mientras que Orozco publicó el Plan de Empacadora que de demandas sociales. Ambos desconocieron la presidencia de Madero. Emiliano Zapata fue uno de los líderes más carismáticos de la Revolución Mexicana. El gobierno maderista logró defenderse durante 2 años frente a las insurgentes zapatistas, orozquistas y otros más pequeños, con poco apoyo a las tropas de Villa. Las mujeres en todos los bandos tuvieron un papel de fuerza, de apoyo a los revolucionarios e incluso tuvieron participación armada. Eran conocidas como las Adelitas. Pero en 1913 se da la Decena Trágica, 10 días de enfrentamiento, en un golpe militar que llevó a la renuncia de Madero el 19 de febrero y su asesinato 3 días después. Victoriano Huerta, conspirador del golpe con el grupo llamado Los Contrarrevolucionarios, asumió la presidencia ese mismo día.
El Pacto de la Embajada, conocido así porque se firmó en la sede de Estados Unidos en México, tuvo éxito, aunque originalmente no tenía a Huerta como el elegido para la presidencia, según INHRM. Pancho Villa. Francisco Villa, más conocido como Pancho Villa y cuyo nombre real era Doroteo Arango, 1878-1923, fue un líder de la revolución en el norte del país y uno de los jefes militares más eficaces y carismáticos de la Revolución Mexicana. Murió asesinado en 1923. Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, 1859-1920. Presidente entre 1917 y 1920, después de derrocar a Victoriano Huerta. Promulgó la Constitución de 1917 que hasta el día de hoy se mantiene vigente en México. Casi todas las generaciones del siglo pasado fueron educadas en este modelo. Se hizo a un lado los avances conseguidos en el régimen de Díaz. Una encuesta de la empresa de opinión pública Demotecnia reveló que la mayoría de la población consideraba a Francisco Villa y Emiliano Zapata como los personajes emblemáticos de la revolución. ¿Por qué el cariño a Villa y a Zapata? Tienen el sello de la lucha social. Para la gente es más interesante quien pelea por la tierra y educación que alguien que busca elecciones democráticas. Zapata fue un líder campesino que pedía la restitución de las tierras arrebatadas por hacendados a comunidades indígenas. Villa encabezó la División del Norte, el ejército revolucionario más poderoso de la época. Frases de la Revolución Mexicana. La República ha entrado francamente en la vía de un progreso incuestionable. Porfirio Díaz. Sufragio efectivo, no reelección. Francisco I. Madero. Tierra y libertad. Ricardo Flores Magón. La tierra es de quien la trabaja. Emiliano Zapata. Para servir a la patria nunca sobra el que llega ni falta el que se va. Venustiano Carranza. ¿Qué sería del mundo si todos fuéramos generales, si todos fuéramos capitalistas o todos fuéramos pobres? Pancho Villa.